Vamos a Daniel capítulo 7. Yo sé que algunos ya se están temblando y dicen, ¿otra vez? 3 capítulos dedicamos a hablar del fracaso de los poderes mundiales. ¿Cuántos tienen duda de que los poderes mundiales ya han fracasado, han caducado? Por más que se disfracen de democracias, afloran las dictaduras. Por más que se disfracen de bondades sociales, afloran las demagogias. Por más que se disfracen de participación ciudadana, afloran todo lo que usted y yo conocemos, que se ha desarrollado no solo en México, sino en América Latina. Servilismo, amiguismo, todos los sismos que usted quiera, que derivan en corrupción. Pero hoy vamos a considerar la otra parte. Y si me ponen la portada, porque yo quería llegar aquí y el Espíritu Santo no me dejaba, estaba una y otra vez con lo mismo, pero había mucho de dónde abrevar. Pero hoy vamos a hablar del triunfo de la iglesia. Y voy a leer algunos versículos, no todos, específicamente del 9 al 14 y del 21 al 27, si usted me sigue en su Biblia, o creo que tenemos también las diapositivas. Daniel capítulo 7. ¿Qué dije? ¿4? 7. No dije nada, perdón. Daniel capítulo 7. Observé mientras colocaban unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura. Se sentó sobre un trono ardiente con ruedas en llamas y un río de fuego brotaba de su presencia. Millones de ángeles le atendían. Muchos millones se pusieron de pie para servirle. Entonces comenzó la sesión del tribunal y se abrieron los libros. Mientras continuó mi visión esa noche, vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. Versículo 21. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía. Hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo, esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás. Devorará al mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey, diferente a los otros 10, y someterá a 3 de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán
bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Amén. Cuando uno se aproxima a un pasaje como este de Daniel, uno se da cuenta que, primero, que hay muchas cosas que no entiende. Y luego dice, bueno, lo voy a leer con los pasajes correspondientes de Apocalipsis, capítulo 4 específicamente, capítulo 5, capítulo 11, capítulo 15, muchos paralelos. Y dice, se van a aclarar las cosas. Diga conmigo, se van a aclarar. Pues terminamos peor. Terminamos más confundidos. Porque nuestra mente finita, nosotros queremos entender las cosas de Dios con nuestra aproximación humanística, con nuestro deseo de encontrar en cada frase una correlatividad con los hechos y los sucesos que están pasando, y caemos en muchos errores de interpretación. Pero luego nos damos cuenta que no es el fin de la profecía, no es el fin de la literatura apocalíptica, y lo dijimos en otras oportunidades. Dios dejó escritas estas cosas no para que tengamos miedo de lo que va a suceder. Usted no tiene que tener miedo, porque estas cosas fueron escritas para que nosotros tengamos confianza. Diga conmigo, confianza. Para que tengamos ánimo, para que entendamos lo que está sucediendo. Eso es lo primero que tenemos que aclarar. Otra cosa importante que también dijimos es que Dios no dejó escrito eso para que nosotros andemos buscando en el tilde y en la coma qué significa cada cosa en relación con la actualidad. Cuanto más quiera usted encontrar cosas raras, más confundido va a estar. Usted necesita alejarse del texto y verlo como un todo. ¿Qué significa eso? No ande buscando cuándo va a venir el fin del mundo, porque eso ni Jesús mismo estaba en su jurisdicción. Dijo, mi Padre solamente lo sabe. No haga caso a aquellos que dicen va a ocurrir esto antes, va a ocurrir. Hay cosas claras, el Evangelio va a ser predicado a toda criatura, etcétera, etcétera. ¿Qué nos consta a nosotros, qué nos toca a nosotros? Predicar el Evangelio y de esa forma acercar la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que hay una gran, diga conmigo, gran cuota de misterio. Y eso es para que nosotros entendamos que hay cosas que no vamos a entender hasta que estemos con el Señor, pero hay cosas que sí. Y ahora le voy a mencionar 4 de ellas y de eso se trata el pasaje. En primer lugar, esta va a ser nuestra aproximación. El triunfo de la iglesia, así le mencioné a este mensaje. Y usted dirá, ¿por qué no le mencionaste el triunfo de Cristo? Porque el triunfo de Cristo es el triunfo de la iglesia. De tal manera que el mismo pasaje que acabamos de leer termina diciendo en 2 oportunidades, entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. Dígame si eso no es propio de la persona de Cristo. La soberanía, el poder y la grandeza. ¿Por qué? Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y si Él va a poner todas las cosas debajo de sus pies, ahí estamos nosotros, la iglesia, como su cuerpo. Por eso necesitamos entender estas 4 cosas. En primer lugar, el triunfo de la iglesia consiste en hacer
misericordia porque hay un solo juez. Por muchos años la iglesia ha tomado el lugar de juzgar, de decir qué está bien, qué está mal, quién entra a nuestras congregaciones, quiénes no entran, si está mal usar el pelo de determinada manera o no, si está bien acercarse a determinadas personas o no. Eso devino en legalismo y eso hizo que mucha gente no quiera saber nada con el Evangelio. Cuando una persona en estas características se acerca y me dice, yo estuve alguna vez en la iglesia, pero me alejé de Dios, lo primero que hago es pedirle perdón en nombre de la iglesia. Te pido perdón como iglesia, te pido perdón como pastor, te pido perdón porque te juzgamos, te pido perdón porque hicimos que te apartes. ¿Por qué? Porque dice bien claro este texto que hay un solo juez y es el anciano de días, así lo llama Daniel, que se sienta en el trono en Daniel y ponen otros tronos que Daniel no sabe cómo están ocupados, pero el apóstol Juan sí lo sabe porque dice que en esos tronos, que son 24, hay 24 ancianos que representan al pueblo de Israel y a la iglesia, todos como una, todos los redimidos. Entonces es muy importante que necesitamos entender esto. El triunfo de la iglesia consiste en hacer misericordia porque hay un solo juez. Como iglesia somos llamados a hacer misericordia. Sus juicios son justos y verdaderos, siempre. En contraste con los juicios y con la justicia humana. Por donde quiera usted va a ver que el juicio está corrompido, no solamente en México, sino en muchos países lo estamos viendo, nada más y nada menos que ahora en un país hermano. El último dictamen que debería de dar justamente el más alto tribunal de ese país, dictaminó lo que pensábamos y que va justamente en contra de lo que entendemos que debería ser. Es decir, que se cumple una vez más, nuestra justicia es como un trapo de inmundicia para Dios. Como iglesia no somos llamados a juzgar, no somos llamados a decirle a la gente, tú te vas al cielo, tú te vas al infierno, tú eres bueno, tú eres malo. Si te portas bien, entonces Dios te ama. Si no te portas bien, Dios no te ama. No somos llamados a eso. Somos llamados a hacer misericordia, a abrazar al que necesita el amor de Dios, no importando si tiene un problema de identidad sexual, si tiene un problema con adicciones, si tiene un problema con la maldad, con lo que sea. Dios ama a todas las personas y Él quiere que vuelvan, que vengan al arrepentimiento y se vuelvan a Él. Pero para eso nos tiene a nosotros, a la iglesia. En segundo lugar, el triunfo de la iglesia, fíjese que es triunfo, no es triunfalismo, es triunfo. Consiste en vivir de la gracia porque hay uno solo digno. ¿Quién es el digno? El Cordero, el único que tenía la autoridad moral para abrir los libros, para desatar los sellos, porque Él fue inmolado y fue el Cordero de Dios inmolado por nosotros, pero sin pecado. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sin pecado. Fue el único digno. Dice que estaba toda la corte celestial y dice, no hay nadie que pueda abrir los libros. Pero entonces vino el Hijo del Hombre, ese es el título que le da Daniel, y Él sí abrió los libros, porque Él es el único digno. Así lo dice Apocalipsis. Entonces comencé a llorar amargamente porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo, dice Juan en su visión.
Pero uno de los 24 ancianos me dijo: deja de llorar, mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Digno es el cordero que fue sacrificado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría y la fuerza y el honor y la gloria y la bendición. Él es el único digno. Y el digno te dice a ti que estás aquí y me dice a mí que ninguno de nosotros puede llegar a tener esa dignidad para entrar en la presencia del Señor, en la presencia de Dios Altísimo. Nos dice: si crees en mí y crees en el sacrificio mío a tu favor, la sangre, mi sangre te puede limpiar de todo pecado, mi sangre te puede redimir de cualquier pasado y puede hacerte de ti una persona nueva. No se trata de portarnos bien para ganar el cielo, no se trata de ser buenas personas para ganarnos el favor de Dios. Se trata de creer en que el digno, Jesucristo, murió por nosotros en la cruz, nos salvó de nuestros pecados, nos redimió de nuestro pasado para darnos un presente glorioso y un futuro lleno de esperanza. ¿Quieres darle un aplauso al Señor y creerlo de esa forma? Algunos empezamos así, como bien nos lo dijo cuando estábamos orando al principio nuestro hermano José Juan. Nos dijo: ¿se acuerdan el día que recibieron a Cristo? El gozo que sintieron no solo al creer, sino al experimentar el perdón de sus pecados. Yo me acuerdo muy bien, 10 de agosto del año 86, me acuerdo muy bien de ese día, el gozo que me inundó. Ya sé que está sacando cuenta de los años, se la voy a poner más fácil, tenía 14 años. Pero ¿sabe qué? Con el caminar en Cristo, muchos de nosotros nos hemos sentido tentados, así como los Gálatas y otros de la primera iglesia a los cuales Dios les llama la atención, a abandonar la fe con la que empezamos, a dejar el paraguas de la gracia en el cual Cristo nos sumergió o nos puso bajo y empezar a caminar en las obras. Es decir, empezar a creer de que por portarme bien, por guardar ciertas festividades, por ser fiel con mis diezmos, por servir en la iglesia aquí y allá, me merezco de alguna forma, estoy como, ya me gané cierto lugar en el reino. Seguimos bajo la gracia todo el tiempo. Y el día que usted se sale así de la gracia de Dios y empieza a confiar en usted mismo, ¿qué cree? Viene el fracaso. Yo siempre digo, cuando el diablo no te puede frenar, te empuja. Y entonces tú empiezas a creer de que puedes vivir la vida cristiana sin depender del Espíritu Santo y de la gracia de Dios. Y eso no funciona. El triunfo de la iglesia consiste en vivir de la gracia porque hay uno solo digno. En tercer lugar, el triunfo de la iglesia consiste en servir al prójimo porque Él nos ha dado toda autoridad. Jesús le dijo a sus discípulos: en el mundo el concepto de autoridad tiene que ver con posición. Los reyes se enseñorean y las personas, cuando tienen un lugar de autoridad, muchas veces, y hasta de manera inconsciente, actúan como otros actuaron con ellos. Si tuvieron un jefe que los trató mal, ellos también empiezan como por inercia a tratar mal a los demás. Y entonces vivimos en un círculo nocivo donde siempre parece que hay una guerra entre la patronal,
y los empleados, entre los gobernantes y la ciudadanía, y así en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Pero qué creen? Jesús vino y rompió con todo eso. Y les dijo, y nos enseñó que el triunfo de la iglesia no consiste en usurpar un lugar que solamente le compete a Cristo. Él es el único digno. Y el que es digno lavó los pies de sus discípulos. El que es digno se hizo hombre, y no solo hombre, sino siervo, y no solo siervo, sino que murió como un delincuente por amor a nosotros. ¿Cuál es nuestro lugar de autoridad? Ese, el del servicio, el de buscar ser como Cristo, humildes, no enseñorearnos de los demás. Si tú tienes gente a tu cargo, tu forma de establecer el reino, tu forma de que la iglesia triunfe es justamente a través del servicio de amor, del servicio a los demás. Si Dios te dio mucho, entonces tienes más responsabilidad para dar a los demás. No solamente en el tema económico, a veces pensamos en esto, en gracia, en favor, en palabra, en abrazo, en visita. Esta semana, un grupo de conexión de la iglesia salieron a repartir despensas, porque entre las actividades que ellas habían escogido había sido la de acercarse con una asociación que trabaja con adultos mayores. Y fíjense qué lindo lo que hizo Dios. Fíjense el triunfo de la iglesia encarnado en el hoy, en el aquí, en el ahora, en tu vida y en la mía. Ellas se pusieron de acuerdo, este grupito de hermanas, de un grupo de conexión, y decidieron ir a llevar esas despensas y aportar algo para el comedor con los adultos mayores. Pero se dieron cuenta de que las personas más necesitadas no eran las que venían al comedor, sino las que permanecían en sus casas porque no se podían trasladar a causa de enfermedades, a causa de precariedades. Y entonces decidieron ir a las casas y ejercieron fe y dijeron, bueno, vamos a hacer una cooperación. Y cuando yo le pedí a mi hermana que me pase cuánto costaba una despensa, dije, bueno, vamos a movilizarnos. Uno da una despensa, el otro da otra, necesitamos 22 despensas. Se empezó a juntar esto, Dios movió el corazón de un comerciante, empresario de la congregación, y dijo, yo pongo las 22 despensas por un año. Y entonces nos dimos cuenta que el dinero que habíamos juntado era para otra cosa, pero no era para la misma asociación, pero para otra necesidad. Y entonces cuando fueron a hacer visitas, se dieron cuenta que las personas necesitan atención médica, hay una persona que necesita una silla de ruedas especiales, y entonces ya nos dimos cuenta para qué era ese recurso. Todo lo que necesitamos hacer es movernos, movilizarnos hacia donde Dios nos quiere llevar. Y de esa forma se abren puertas. Fuimos a Nuevo Ideal sin saber bien lo que iba a suceder. Fueron a visitar escuelas, se abrieron las escuelas y luego de una escuela nos dijeron, ¿y no podemos enviar a los maestros de la primaria a que reciban esa capacitación? Y obviamente Andrea les dijo, por supuesto, todos los que quieran. Y luego fuimos con algunos pastores que están pastoreando ahí Nuevo Ideal, pero viven en Santiago y en Palestina, y les invitamos a ver si ellos querían unirse. Y nos dijeron, nos encantaría, pero se nos hace difícil movernos. Y yo le dije, vamos por ustedes a buscarlos. Y ese día se habían tomado 2 camiones, 2 buses para llegar
a la reunión, dijeron, no es necesario que vengan por nosotros. Cuando usted se mueve en el servicio, Dios despierta los corazones y hace que las cosas ocurran, y cosas extraordinarias van a ocurrir a través de la iglesia. Ese es el triunfo de la iglesia. Es un liderazgo de servicio. La autoridad no reside en mandar. La autoridad no reside en ocupar una posición y tronar los dedos. La autoridad reside en servir. ¿Quieres ganar tu dependencia donde trabajas en el gobierno? Sirve a las personas que te rodean, las que están bajo tu autoridad, las que son tus pares y las que son tus jefes. ¿Quieres saber cómo servir a tus jefes? No les digas a todo que sí, porque ellos a veces puede que te lleven a que mientas, a que te corrompas. A ver, póngale una firma ahí. Y entonces entendemos mal y pensamos que servir a nuestros jefes es ir en contra de la voluntad de Dios. A veces es oponernos a algo que sabemos que es abiertamente corrupción, y nuestros jefes nos van a decir gracias. Gracias por librarme de esa trampa. Y Dios te va a poner ahí. ¿Cómo sirves a tus pares? Añadiendo valor, agradeciéndoles, llevándoles una taza de café, no hablando mal de ellos. Si tienes algo, vas y se los dices. ¿Cómo sirves a las personas que están bajo autoridad? Levantándolas, no maltratándolas, no haciéndolas sentir mal, levantándolas. En cuarto lugar, si me ayudan los músicos pasando, están todos felices porque voy a terminar muy rápido. Especialmente mi esposa y mis hijos. El triunfo de la iglesia consiste en esperar la victoria final mientras libramos las presentes batallas. ¿Todo bien? Quedaste solo. Pero, qué temple, ¿eh? Miren, el triunfo de la iglesia consiste en vivir en esta tensión permanente. Los que peinamos algunas canas fuimos adoctrinados en la idea de que esperar la venida del Señor era encerrarnos en las cuatro paredes, estar todo el día cantando coritos para no contaminarnos. Yo me acuerdo que jugaba en el equipo de fútbol de la iglesia bautista, ahí en Florencio Varela, y cuando íbamos los sábados a jugar, yo le decía a mi líder, ¿y por qué no hacemos la pica, la reta, con los del barrio? Me decía, no, es que ellos no son cristianos. Dicen malas palabras, van fuerte a la pelota, nos pueden quebrar. Y entonces yo le preguntaba a mi líder, ¿y cómo los vamos a ganar para Cristo si no jugamos con ellos? Y entonces esto les causó un poquito de conflicto, y un día me hicieron caso y dijo, vamos a jugar. Ellos se portaban mejor que nosotros, para empezar. Y así alcanzamos a muchos. Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros tenemos que ser intencionales en buscar estar con la gente que no conoce al Señor. Porque nuestro ámbito de seguridad está aquí. El domingo nos vemos en la fiesta, en tu casa tienes a tu familia, que la mayoría son cristianos. Pero tú tienes que buscar intencionalmente estar con aquel que no piensa como tú, que no cree como tú, incluso hasta relacionados laboralmente. Hasta puedes contratar a personas. A veces estamos con esta idea, no, si no es cristiano,
Qué bueno que seamos una gran familia, pero hay gente que no le conoce. Y nosotros, como el Señor nos enseñó en el 2023, nosotros, tú y yo, somos el lugar más cercano que tiene esa gente para acercarse a Dios. ¿Sí se dio cuenta el 2023? El Señor dijo, no hay limitaciones espaciales. Nosotros somos el contacto más cercano que la gente va a tener con Dios, con limitaciones, con debilidades, con pecados, con lo que sea. Pero Cristo vive en nosotros. Y si vivimos conectados con el Espíritu Santo, la gente, por estar con nosotros, va a querer lo que hay en nuestra vida. Y en el 2024, el Señor, ¿qué nos dijo? 24/7, ya tampoco hay limitaciones de tiempo. Servimos al Señor en todo tiempo, en todo lugar, con todo lo que somos. No hay dos vidas, no está la vida espiritual y la vida material, la vida eclesiástica o sagrada y la vida profana o la vida del trabajo. Nosotros somos iglesia donde estamos. La gente se encuentra con Cristo a través de nosotros. La gente recibe el amor, cómo los miramos, cómo les hablamos, cómo tratamos con ellos. Va a haber guerra. O mejor dicho, va a haber batallas, porque estamos en guerra. Algunas las vamos a perder, ¿a que no creen? ¿Cuántos han perdido alguna batalla? ¿Ven? Yo he perdido muchas. Pero dice mi Biblia que el final es glorioso. Que pierdas una batalla contra Satanás, contra el pecado, contra el miedo a la muerte. Porque sí que perdemos batalla. ¿Alguna vez no le dio miedo a la muerte frente a una intervención quirúrgica? Porque yo he visto a muchos que muy cocorito aquí nos la damos muy de Señor, ¿cómo le va? Bendecido, prosperado y en victoria. Y cuando estamos frente a la anestesia, pastor, ore por mí. A ver, es normal. Fuimos creados para la vida. Es normal que tengas miedo a las situaciones límites de la vida. Los que tenemos hijos, apenas a poco a veces no estamos con el corazón en la boca cuando no llegan a la hora y luego no sabemos algo. ¿No experimentamos alguna vez, sí o no? Eso, y a veces experimentamos una sensación de derrota porque claudicamos en nuestra fe, dudamos, pero ¿qué creen? El Señor siempre nos da la victoria. Él nos lleva de gloria en gloria. El triunfo no consiste en ganar todas las batallas, sino en saber que la guerra ya está ganada. Hay batallas que vas a perder, pero te vas a levantar. Y el Señor va a usar esa derrota, ese dolor, ese fracaso para sanar a otros. Quizá eso signifique un divorcio que tuviste, quizás signifique una relación mala que tengas con alguno de tus hijos, quizás signifique una pérdida económica, una atadura a deudas, lo que sea. El Señor te dice, eso no te define, tú te levantas, porque el triunfo consiste en esperar la victoria final mientras libramos las presentes batallas. ¿Lo crees? ¿Quieres ponerte?